ola de contagios, ¿verdad? De COVID-19 en el estado, particularmente en el estado de Guanajuato. Esto cae dentro de nuestra línea de investigación, que es ciencia de datos, ¿verdad? Los autores, su servidor Enrique Luna, con los compañeros Jorge Soria, Ramón Ramírez y Gloria Yanet Córdoba. Bien, todos nosotros del Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver rápidamente, como una introducción, ¿verdad? Inevitable ver lo que es el comportamiento histórico de las pandemias, siempre es interesante, ¿sí? Aquellos que han causado dolores de cabeza a la humanidad, todos productos del virus, ¿verdad? Virus que mutan típicamente. Está lo que se llama la peste negra, ¿sí? En Europa, en los años 1347 a 1351, y luego viene la gripe española, ¿verdad? En 1918, vamos a decir, hace 100 años. Está el virus del VIH, ¿ok? Que da origen al SIDA, que dio fuertes dolores de cabeza en el pasado. Está la gripe porcina, ¿verdad? Recibe el nombre asociada a los cerdos, ¿verdad? Esto en el año 2019, ya en tiempos más recientes. Luego viene el síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿sí? El MERS, que inició en Arabia en 2012. La enfermedad del virus del ébola en África, ¿sí? Iniciada en la República del Congo en 2013, la enfermedad del virus del Zika. En Sudamérica, sobre todo en Brasil, esto sonó mucho en los años 2015 a 2016. Y en la actualidad, ¿verdad? La enfermedad de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Y esto, pues, lo sabemos que surgió en China, en la ciudad de Wuhan, en 2019, de ahí derivado el nombre, ¿verdad? Entonces, bien, estamos en tiempos, pues viviendo tiempos muy particulares respecto a las pandemias, ¿verdad? Bien, observamos esta gráfica, ¿sí? Cuya fuente es pues el repositorio de datos de la enfermedad relativa a la enfermedad COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins. En la gráfica de arriba observamos comportamiento histórico de esta enfermedad para todo el país, México, ¿sí? Y en la parte de abajo solamente para el estado de Guanajuato. Bien, evidentemente son diferentes, pero coinciden en que, pues, las tres presentan una tercera ola, ¿verdad? Y como se observa particularmente en el caso de Guanajuato, bueno, pues hubo un descenso muy significativo, aquí alrededor de mediados de junio, pero luego comenzó otra vez el ascenso, y ahora va otra vez en descenso. Esto es muy actual, 27 de noviembre de 2021, pero se observa un ligero ascenso nuevamente aquí, entonces habría que prestar mucha atención a lo que sucede en esta parte, ¿sí? Bien, vamos a ver, si entramos en materia, nosotros, aprovechando los datos que publica el Gobierno Federal de México en esta dirección coronavirus.gov.mx, ¿verdad? Pues nosotros tenemos los datos originales, ¿sí? Los datos brutos, vamos a decirlo así, que tienen que sufrir todo un procesamiento, como se observa en esta arquitectura, ¿verdad? Se tienen que seleccionar los datos, se tienen que limpiar y transformarse de manera que estos puedan ser explotados. Todo este proceso, bueno, se le llama preprocesamiento y es un proceso en general bastante tedioso, ¿verdad? Bueno, nosotros utilizando los datos que presenta el gobierno federal, pues seguimos esta primera parte de la arquitectura que nos dio origen a esto que se observa en esta parte, ¿verdad? Seleccionamos 18 variables, ¿sí? La última, bueno, es precisamente la del la prueba de laboratorio sobre la enfermedad, ¿sí? Como observamos, pues para el caso de Guanajuato, se analizaron 49.517, o han sido analizados 49.517 en esta tercera ola, en el mes de julio. Esto es para el mes de julio, ¿sí?
Y con estos datos ya preprocesados, nosotros podemos avanzar a esta siguiente etapa, que es propiamente la generación de modelos, que es donde los que nos van a permitir generar el conocimiento, el mejor entendimiento, ver comportamientos, evolución de la enfermedad de manera más analítica, ¿verdad? Bien. Entonces, la metodología a que obedece esta arquitectura es la metodología KDD, ¿verdad? Que tiene que ver con descubrimiento de conocimiento, ¿sí? Knowledge Discovery Databases, ¿ok? En grandes conjuntos de datos. Bien, resultados. Resultados, primero una caracterización muy rápida, ¿de acuerdo? Aquí tenemos de los 49,000 que presentamos acá, 517 personas que fueron testadas, ¿sí? Respecto a la prueba del SARS-CoV-2. De ellas solamente 16,477 dieron positivo, ¿sí? Y bueno, y a su vez estas se distribuyeron obviamente en todos los municipios de Guanajuato, pero aquí se presentan los más significativos, concretamente la ciudad de León, seguida de la ciudad de Irapuato, luego de Celaya, Silao y Salamanca. Aquí se observan los datos, ¿sí? Si nosotros hacemos esta sumatoria de estos 7,216, más estos de Irapuato, más los de Silao, los de Celaya y los de Salamanca, estas 5 ciudades que resultan las más significativas, pues esto nos da un 72% del total de los contagios, ¿verdad? Se concentran en estas ciudades, ¿sí? Aquí la gráfica es muy evidente que la ciudad de León pues es la zona más relevante para llevar a cabo el estudio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un poquito más de caracterización. Esta gráfica de barras azul-roja pues, se refiere a una primera caracterización por sexo, ¿sí? Hombre-mujer. Como nos damos cuenta, pues andan más o menos del mismo orden los contagios, por igual prácticamente, hombres y mujeres se contagian igual en Guanajuato en esta tercera ola, ¿sí? Pero luego ya, si vamos un poco más allá, comenzamos a obtener modelos, ¿sí? Sobre los datos, en este caso solamente modelos de clasificación, utilizando el clasificador J48 de la herramienta Weka, ¿sí? Y utilizando una técnica de evaluación de cross-validation, ¿de acuerdo? Aquí nos arroja este modelo que no tiene errores, es un modelo perfecto, que clasifica perfectamente bien todos los datos, pero que no da información o conocimiento muy relevante, ¿verdad? Básicamente dicen, bueno, mira, los hombres pues no tienen nada que hacer, no aplica respecto a la clase o a la variable embarazo, ¿sí? Las mujeres contagiadas, pues la inmensa mayoría no presentaban esa situación, solamente 109 sí la presentaron, ¿verdad? Y pues de 10 no se llevó el registro, o sea, básicamente hace una clasificación muy puntual de esta información, pero pues no es muy relevante respecto a si es un patrón o no, ¿verdad? Bien, resultados que sí son más relevantes, ¿sí? Modelos que a pesar de que sí presentan errores en la clasificación, pero a su vez son modelos que tienen un alto porcentaje de clasificación correcta. Este tiene un 92%, este un 91%. Este modelo se construyó respecto a las personas que fallecieron, ¿sí? Y el otro respecto a las personas con neumonía. Bueno, aquí está el modelo con su matriz de confusión y aquí está la regla más significativa de las muchas que aparecieron para este modelo, ¿verdad? Entonces aquí la regla básicamente nos dice que si le das de mayor a 49 años y además es una persona intubada y aunque no presenta neumonía, pues con una alta probabilidad va a morir, ¿sí? Es decir, son 104 personas que en teoría murieron cuando en realidad 16, como hay un error de clasificación de 16, en realidad esas 16 pues no murieron, pero el resto sí murieron. Entonces es una regla bastante significativa, del orden del 85%, ¿sí?
veracidad. Bien, y esta otra regla, pues es un poco enfática sobre esta anterior, ¿verdad? Aquí nos dice también de 400, fallecieron 433 personas, aunque tiene poquito más de 100 mal clasificadas, pero aún así más de 300, pues sí fallecieron. Es decir, esto corresponde está del orden del 76% de veracidad, que es bastante elevado, y esta regla nos dice que aquí no importa, simplemente aquí no importa la edad ni ninguna comorbilidad, lo único que importa es que haya sido intubado, ¿sí? Y en ese caso, pues va a morir. Esto para el estado de Guanajuato, insistimos. Bien. Conclusiones, bueno, por lo que ya acabamos de describir, ¿sí? Conclusiones y trabajo a futuro, lo que acabamos de describir, pues son los modelos, ¿sí? Que se generaron con base en la herramienta Hueca a partir de los datos publicados por el Gobierno Federal de México y las dos reglas que se obtuvieron, aquí las mencionamos, ¿de acuerdo? En el futuro, para enriquecer nuestro trabajo, pues va a ser necesario considerar otro tipo de técnicas, por ejemplo, de agrupación para identificar nuevas reglas, ¿sí? Esto como complemento a las técnicas de clasificación que utilizamos en este primer estudio, ¿verdad? Bien, y también, por supuesto, considerar herramientas complementarias, ¿verdad? En este caso utilizamos Weka, pero Python también está presentando algunas librerías muy interesantes para lo que es la ciencia de datos, y hay otros suites muy interesantes como es el scikit-learn, ¿sí? Que también nos permite hacer clasificación, agrupación y regresión, ¿sí? Bien, correcto, pues ese es básicamente nuestro trabajo, y aquí están algunos casos muy interesantes que tomamos como referencia, ¿sí? Está el caso de Chen y compañía, un estudio llevado a cabo en China, Doroshenko, un estudio llevado a cabo en Italia. Doroshenko, por ejemplo, sí utilizó algoritmos de agrupación. Bueno, ahí nos podemos inspirar un poco en el trabajo, revisarlo. El caso de Gupta y compañía, bueno, es un estudio llevado a cabo en la India, y el de Long y compañía, un estudio llevado a cabo en este mismo tenor, ¿sí? En Canadá. Y un trabajo de quien les habla junto con otro grupo de personas, ¿verdad? Un trabajo previo que fue llevado, esta fue una caracterización, ¿sí? Sobre todo en México, pero sin entrar en mayor detalle, ¿sí? Bien, y no está de más, igualmente importante mencionar a Escudero y compañía. Ellos, el trabajo no es análisis de datos, simplemente hacen una recopilación muy interesante de las pandemias, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es que los integramos aquí como parte de nuestro trabajo. Bien, finalmente, pues agradecemos al Tecnológico Nacional de México, en el campus El Llano, Aguascalientes, por las facilidades que nos prestan para llevar a cabo estos trabajos. Bien, pues eso es todo de nuestra parte, agradecemos su atención.